¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos están siguiendo. Continuamos con estos eventos del tercer día del Programa Espacial Internacional. Ahora nos va a acompañar Daniel Sánchez Obregón con la charla Manifestaciones artísticas de la cultura espacial y manifestaciones espaciales de la cultura artística. A continuación voy a dar una breve semblanza y descripción de la ponencia. Eh, Daniel cuenta con estudios técnicos superiores en metalurgia, electrónica, mecánica e informática, licenciado en ciencias sociales, filosofía y bachiller en ciencias de la educación, derecho y ciencias políticas. Autor de diversos ensayos, artículos, notas académicas y obras concernientes a las áreas de filosofía, educación, derecho, arte, economía y política. Ponente con experiencia en coloquios, simposios, congresos y eventos a nivel nacional e internacional, tanto en modalidad virtual y presencial. Estas realizadas en universidades públicas, privadas y en diferentes instituciones académicas. La charla nos va a hablar de este tema de que tanto la ciencia como la tecnología y las artes generan una simbiosis en su interpretación del mundo, así como también impactos entre ellas mismas. Es ahí donde recae la importancia de la cultura espacial, que refleja la historia de la carrera espacial y los impactos que trajo en la sociedad, participando hasta nuestras fechas como una fuerte influencia en la misma. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría agradecerte, Daniel, por acompañarnos en esta segunda edición del programa y pues te cedo la palabra. Disculpa, creo que está el micrófono Sí, apagado. Ahí está. genial. Muchas gracias. Ante todo, agradecer a la entidad SFARMIX por dar esta posibilidad de poder generar estos conocimientos, no solamente a nivel, digamos, de lo que se llamaría las ciencias duras, como la física, la astronáutica y todo lo que tenga que ver, digamos, dentro de esta aplicación científica de las ciencias duras, sino también dar el pase a la interdisciplinariedad. Las ciencias duras básicamente se van a mover dentro de un paradigma, es decir, palabras de Thomas Kuhn, el epistemólogo, que también fue físico, nos mencionaba que la ciencia no es neutral. La ciencia siempre se va a desenvolver en base, digamos, a un tipo de ideología científica, si queremos llamarla de esa manera. Esta área es abarcada netamente por lo que vendría a ser la epistemología, es decir, no hay ciencia que se pueda considerar neutral. Toda ciencia tiene básicamente una direccionalidad, tiene una postura y tiene una razón de ser, determinándose básicamente según los ideales de los científicos, es decir, de una población científica. Eh, en este punto vamos a dar a entender y a comprender, digamos, qué relación tiene la filosofía, qué relación tiene el arte, qué relación tiene las humanidades dentro de las ciencias duras. Y en este punto, cómo las manifestaciones sociales han generado una simbiosis con las ciencias duras para lo que vendría a ser la carrera espacial. Esto es antes de la carrera espacial, es decir, una cultura espacial antes o predecedora a lo que vendría a ser la carrera espacial. Y posteriormente a ello, después de la carrera espacial, cuál fue el impacto que el ser humano llegó a obtener a nivel, digamos, intelectual, epistemológico, nociológico, en todas las ciencias que se han desarrollado hasta antes, durante y después de la carrera espacial. Bien, voy a compartir una, por favor, me confirmas, por favor, si puede lograr verse. ¿Se puede lograr ver, mi estimado? Perfecto. Bien, manifestaciones artísticas de la cultura espacial y manifestaciones espaciales de la cultura artística. La imagen es bien clara. Inicialmente se va a dar inicio, digamos, a un ideal que vendría a ser la salida del hombre al espacio. Y una vez que el ser humano llegue al espacio, inicialmente va a generarse un retorno, pero este retorno obviamente va a generar, digamos, algunos cambios dentro, digamos, de la sociedad, dentro, digamos, de los conocimientos científicos y de todo tipo de desenvolvimiento que llegue a tener el ser humano. Las manifestaciones se pueden mostrar o se pueden definir como una expresión por parte, digamos, de la conducta de una sociedad.
no solamente a nivel, digamos, científico en lo que respecta a ciencias duras. Cuando hablamos de ciencia debemos tener la idea y, por llamarlo de esta manera, la mentalidad abierta de que no solamente hablamos de ciencias a las ciencias duras como la física, la matemática, la química y entre todas ellas, sino que también hay ciencias sociales como vendrían a ser la economía, la sociología, la psicología, y entonces todas estas ciencias que básicamente van a generarse una manifestación en este punto, van a tener, digamos, repercusiones dentro del arte, dentro de las ciencias sociales, dentro de otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, ya cuando el ser humano ha retornado de lo que vendría a ser su viaje espacial, el ser humano viene con una cosmovisión diferente. Ya no tiene una visión de cómo será, sino ya tiene una visión de cómo es. Y en base a esta visión del cómo es, se va a llegar a plantear, digamos, nuevas figuras, digamos, de descubrimiento a través de lo que vendría a ser el universo o a través de lo que vendría a ser la realidad. Bien, antes que nada quiero dar una retroalimentación para poder, digamos, ingresar, introducirme y poder, digamos, dar a la audiencia en base a qué tipo de lógica nosotros vamos a trabajar las siguientes diapositivas. Quiero partir inicialmente de la fenomenología del espíritu con el filósofo Hegel, cuando él nos menciona de que hay siempre a nivel social una retroalimentación, hay una dialéctica de proyectar quizá lo que nosotros deseamos para que después de esa proyección nosotros podamos asumir un comportamiento o una actitud en base a esa proyección. Por ejemplo, en la antigua Grecia nos menciona dentro de la fenomenología del espíritu y dentro, digamos, de los componentes religiosos, la antigua Grecia tenía una justicia, tenía una forma de desarrollar los problemas, pero inmediatamente esta justicia la tenía que básicamente explayar en una figura metafísica, es decir, en una figura teológica o lo que podríamos mencionar una cultura religiosa o mitológica. Es así como el griego, los atenienses y romanos empiezan a hacer, digamos, la proyección de sus figuras en base a sus conductas sociales. En este punto, en base a la justicia divina, que podría ser por medio de figuras, figuras mitológicas. Zeus, Dicastis, Metis, Metis, Temis, Artemisa, Dike, entre todos esos dioses que básicamente tenían una función divina, tenía, digamos, una función castigadora, como el caso, digamos, de los dioses quizá de la retribución, como vendría a ser Némesis, como vendría a ser quizá algunos otros dioses que viven en el inframundo dentro de la racionalidad griega. Entonces el ser humano, en este punto, el griego, a través de los dioses que ellos mismos habían creado, a través de la justicia divina, que parte obviamente de la cultura griega, pero se expone, se hace una expresión como si fuera una divinidad, es que ellos empiezan a seguir las mismas leyes que ellos inicialmente estaban prácticamente creando. Ellos mencionaban, nosotros obedecemos a la ley divina, nosotros obedecemos a la mitología griega, porque estos dioses son básicamente nuestros padres, son nuestros creadores. Pero lo que ellos básicamente intentaban realizar es, yo tengo una conducta, tengo una forma de realizar, una forma de entender el mundo, una forma de entender la moralidad, una forma de entender la ética, una forma de entender la justicia, pero voy a proyectarle en una persona divina, en una persona perfecta. Esta perfección, esta divinidad sería lo que vendría a ser la mitología. Pero ahora, como esta mitología ya tiene el refuerzo, ya tiene el teorema o la justicia, yo voy a hacer seguimiento de esa justicia y voy a cumplir aquella justicia que yo he plasmado o que esta justicia divina me quiere transmitir. En pocas palabras, el ser humano hace una retroalimentación. Emana algo para no demostrar que él, como un ser imperfecto, está emanando eso. Demasiada perfección no puede venir de un ser imperfecto, en palabras quizá de René Descartes. Entonces, esta perfección, yo me voy a guiar de esta perfección, me voy a guiar entonces de esta justicia divina. Entonces, es así como podemos ver un ciclo. Yo emano algo, ¿por qué? Porque esta emanación va a demostrar de que yo no puedo ser capaz de poder emanar eso. Esta emanación va a ser perfecta. Y a esa perfección yo voy a hacer el seguimiento. Por no decir simplemente, yo tengo la capacidad de poder hacer esta justicia o tengo la capacidad de poder hacer estos lineamientos y en base a esos lineamientos yo voy a continuar esa línea. Entonces, ya teniendo, digamos, esta visión de retroalimentación dialéctica, vamos a poder mencionar cómo ha podido ser antes el pensamiento del ser humano
En este punto, básicamente, digamos, de los científicos rusos que han dado pase, digamos, al inicio de la carrera espacial. Inicialmente tenemos, digamos, a Fyodorov, ¿no? Que vendría a ser básicamente uno de los padres del cosmismo, que a su vez fue el maestro de lo que vendría a ser Konstantin, ¿no? Como el padre de la cosmonáutica. Pero inicialmente, antes de que se dé esta visión del cosmismo, había, digamos, un estudio inicial que vendría a ser una filosofía transhumanista. Esta filosofía transhumanista que básicamente nos va a mencionar de que gracias a la capacidad tecnológica, gracias a los conocimientos científicos, el ser humano va a llegar a tener, digamos, un estilo de vida más pleno, una felicidad que quizá la mortalidad no va a poder, digamos, ofrecerle o no va a poder, digamos, permitirle. Inicialmente, antes de esta filosofía transhumanista, también debemos recalcar el papel que tuvo, digamos, la literatura de ciencia ficción, como el caso de Julio Verne, Hugo Gernsback y también el mismo Wells, ¿no? Esta es la parte artística a nivel, digamos, literario. Esta parte artística a nivel literario también influyó dentro de los científicos, en este caso los científicos rusos, para poder, digamos, emitir lo que vendría a ser el conocimiento sobre la cosmonauta. Entonces, antes de ello tenemos que ver con el padre o con el maestro básicamente de Konstantin, que vendría a ser Nikolai Fyodorov, que básicamente es, como hemos mencionado, uno de los repercusores del cosmismo. Sin embargo, en esta filosofía transhumanista que básicamente ellos profesaban, ellos mencionaban y decían, ¿acaso el ser humano se tiene que limitar a lo que quizá la naturaleza te puede dar? ¿O es que podemos utilizar la ciencia para nosotros poder vencer esa naturalidad, si queremos llamarle de esa manera? Por eso es que de ahí viene el concepto de transhumanismo, es decir, del ser humano, un ser natural, poder transmutar quizá a una posibilidad mayor. ¿Quién nos puede dar esta posibilidad? La tecnología. ¿Quién más? La ciencia. Es decir, la ciencia y la tecnología nos van a dar, digamos, mecanismos para nosotros poder superar esta faceta de mortalidad. Incluso los mismos cosmistas llegaban a ver el concepto de muerte como un defecto del ser humano, un defecto de la naturaleza. Mencionaban incluso la muerte como lógicamente absurda, la muerte como éticamente inadmisible y a nivel, digamos, de estética, una muerte o un acto natural netamente feo. Esta relación que ya habíamos mencionado al inicio de lo que vendría a ser con Hegel y esta retroalimentación que una persona tiene, o que en este caso el ser humano ha llegado a dar por medio de los dioses en la mitología griega, básicamente tiene una relación similar con Fyodorov. Él terminó teniendo la muerte de su padre y la muerte de su abuelo, un fuerte golpe que básicamente generó en él una visión de la vida a raíz, digamos, del pasado y del presente. Perdón, a raíz del pasado y a raíz del futuro. Es decir, la muerte de su padre como la muerte de su abuelo. Básicamente eran dos tiempos que en este punto Fyodorov lo llegó, digamos, a interpretar como una especie de retrofuturismo. Es decir, mi abuelo, que vendría a ser la parte pasada, y mi padre, que vendría a ser la parte futura, es básicamente este ciclo la que, digamos, debe mover lo que es el campo científico. Entonces, el mismo Fyodorov nos menciona, no hace falta resucitar a nuestros hijos, o mejor dicho, no hace falta que nosotros lleguemos a generar importancia en los hijos, sino lo que debemos hacer es dar a luz a nuestros padres en lugar de hijos. Es decir, continuar el legado científico que quizá nuestros antepasados han dado, en vez de tratar de lugar a dar unas ideas nuevas. En pocas palabras, hay que guiarnos de lo que hemos llegado a tener y hay que continuar eso antes de pensar en iniciar, digamos, un campo totalmente nuevo. Cuanto más nos aventuramos, más necesitamos revivir. Toda la materia es polvo de los antepasados y la única solución es la extensión radical de la vida, la muerte de la muerte misma. Entonces, en base a esta filosofía transhumanista de no querer limitarnos a la mortalidad, es que se emiten dos demandas. La ciencia en este punto, la ciencia a nivel, digamos, del movimiento cosmista, emite dos demandas. Uno, tener la libertad de movimiento en el espacio interplanetario. Ya no solamente tener, digamos, la libertad a nivel, digamos, liberal, como se podría decir, dentro del sistema planetario para poder tener, digamos, el uso, goce o disfrute de los recursos naturales, sino también poder aplicar esta libertad, pero a nivel, digamos, si se podría decir, a nivel extraterrestre, fuera, más allá de la Tierra, más allá, en pocas palabras, de la naturalidad
o en pocas palabras, de lo que la naturaleza quizá tan solo nos permite realizar. El otro vendría a ser el derecho a vivir para siempre. Si el ser humano desea vivir para siempre, no puede quedarse en la cuna, como ya más adelante lo había dicho Constantín. Ahora, dentro de esta visión cosmista es que básicamente se llega a generar un nuevo tipo de filosofía, un nuevo tipo de campo teológico, un nuevo tipo de campo científico. Y al mismo tiempo las artes visuales llegaron a tener un fuerte impacto dentro de esta visión cosmista. Llegó el punto de que esta visión cosmista se volvió inicialmente como una religión para esta población científica. No olvidemos de que estamos abarcando un campo científico, una visión científica, pero que se está desenvolviendo dentro de lo que era la Revolución Rusa. Y por tal motivo es que las ideas socialistas, las ideas que quizá en ese punto anterior, con la revolución, digamos, las revoluciones que hubieron en Alemania, que hubieron, digamos, el procesamiento, lo que vendría a ser el marxismo como una filosofía, economía, política o sociología de la historia, es que estos científicos rusos llegaron a tener esta estimulación. Es decir, una visión científica, pero en base a lo que quizá el socialismo o a lo que el marxismo que se estaba produciendo o que había impactado en Rusia ya estaba de turno. Es por ello que, digamos, ellos tienen una visión más dialéctica, una visión más transformadora de la realidad, pero en base a los lineamientos y al pensamiento socialista marxista. Entonces, en este punto, el autor de lo que vendría a ser el manifiesto biocosmista, que era Alexander Sviatogor, nos menciona, hay dos tipos de muerte. La primera es una descomposición corporal y la otra es una muerte espiritual, la muerte en vida. La muerte radica en la monstruosa propiedad privada, es decir, había una queja, había, digamos, una crítica al capitalismo que básicamente ya estaba dando e iniciarse en lo que vendría a ser los fundamentos o las proyecciones de la primera revolución industrial. Morir te compra un tiempo privado. Para los cosmistas, el punto no es comprender la naturaleza, sino transformarla, algo que quizá dentro, digamos, de las obras de Carlos Marx ya se había visto cuando mencionaba los filósofos solamente se han delimitado a interpretar la realidad. Solamente durante la historia los filósofos han estado interpretando la realidad cuando no se trata de interpretar la realidad, lo que se trata es de transformar la realidad. Entonces el cosmista lo que buscaba hacer era generar una realidad, transformarla, porque básicamente también se daban cuenta de que la Tierra era un lugar que no podía estar o que no podía ser eterno y que el ser humano necesitaba liberarse de cualquier tipo de atadura, no solamente natural, sino también económica, política, que estaba, digamos, suscitando dentro de lo que vendría a ser la revolución industrial, la primera revolución industrial y los inicios del capitalismo de turno. Como vuelvo a recalcar, estamos acá hablando dentro de la racionalidad científica, de una visión netamente marxista que se estaba desenvolviendo en lo que vendría a ser Rusia. Y esta visión fue que básicamente la que generó un estímulo dentro del cosmismo. Ahora, este vendría a ser lo que el antepasado o aquella persona, aquel científico que dio este gene, este impulso a lo que más tarde era Konstantin Tsiolkovsky, que vendría a ser uno de los padres de, por si no me equivoco, el padre de la misma cosmonáutica. Constantin había entonces recibido toda esta influencia de su maestro, toda una visión netamente transhumanista, una visión filosófica que el cosmismo estaba, digamos, generando consigo. Entonces, Constantin nos menciona, la Tierra es la cuna de la humanidad, pero la humanidad no puede permanecer siempre en la cuna, no puede, digamos, generarse solamente su desarrollo dentro de la cuna. El ser humano tiene que salir de la cuna, tiene que salir entonces del planeta. Entonces, al mismo tiempo se menciona acá y se puede ver, digamos, este impacto que tuvo Constantin por parte, digamos, de la filosofía transhumanista que ya iban jalando por la parte, digamos, de sus predecesores. Al mismo tiempo, no solamente era una cuestión de alcanzar un estado de felicidad humana por medio de la ciencia y la tecnología, sino qué era lo que pasaba. La Tierra, el planeta Tierra, inmediatamente está siendo deforestado por medio, digamos, de los recursos económicos, por medio de los modos de producción, por todo, digamos, de los medios para que el ser humano pueda subsistir. Todo lo que, digamos, el ser humano produce, todo lo que el ser humano está teniendo, está desgastando el planeta Tierra. A raíz de esta visión ecologista, si lo queremos llamar, es que hay una necesidad de que ya sabemos lo que va a pasar en la Tierra.
mala regulación quizá digamos, de los ecosistemas, una fuerte deforestación, un extremista uso, digamos, de todos los recursos naturales y al mismo tiempo la privatización que ya estaba teniendo, digamos, la primera revolución industrial, el ingreso del capitalismo consigo, esto termina creando, no, la Tierra no va a ser para siempre. Así como estamos, el planeta Tierra no va a ser para siempre. Tenemos que salir de aquí lo más pronto posible, o al menos tenemos que ir viendo que cuando todo esto se acabe, hacia dónde vamos a ir. Entonces, Constantine nos menciona una civilización que explota la Tierra, pero que no la restaura, no puede tener otro resultado que el acercamiento de su propio fin. Es decir, ya no solamente tenemos una visión transhumanista de decir, vamos a quedarnos con lo natural, pero espera, lo natural no es para siempre. Lo natural no es infinito. Tienes que tratar de prolongar, digamos, de tratar de explayar aún más la posibilidad de la supervivencia de la raza humana. Dentro de la Tierra, a nivel, digamos, en términos económicos, no se va a poder. Va a haber una sobreexplotación que básicamente va a terminar con los recursos naturales. Inmediatamente tratemos de ver la posibilidad de salir. Es decir, pasamos de una visión transhumanista a una visión netamente ecologista. Ahora, Constantine estaba, digamos, buscando la manera de cómo poder salir del planeta Tierra. No solamente era cómo salir, sino para dónde ir. ¿Qué era lo que necesitábamos para poder llegar a estar afuera? Entonces es ahí donde Constantine empieza a realizar sus primeros dibujos, que básicamente aquí lo mostraríamos como unas manifestaciones artísticas de la cultura espacial. Es decir, hacemos un arte por parte de Constantine, creamos las simulaciones gráficas de cómo sería la primera salida del ser humano. Inicialmente, con sus obras de 1878, él empieza ya a realizar gráficos de cómo sería la salida a la atmósfera, la estratosfera y todas esas partes, digamos, que vendrían a ser relevantes fuera del planeta Tierra. En el espacio libre también, en su obra de 1883, crea un gráfico para simular cómo la fuerza de la gravedad y otros tipos de fuerzas están involucrándose, si el ser humano va a tener la posibilidad o no de resistir todas esas presiones atmosféricas. Es así como también empieza a tratar de querer hacer los dibujos de cómo sería, digamos, un traje espacial y todo lo necesario incluso que él va a llegar a necesitar. Por ejemplo, en el álbum de viajes espaciales de 1932, él ya prácticamente está simulando, está creando un arte en el cual busca ver la forma de que el ser humano pueda vivir dentro de las naves espaciales. Inicialmente él tenía la certeza de que no iba a llegar directamente el ser humano cuando salga al espacio a un punto. Entonces, en ese sentido, dentro de una nave espacial, el ser humano va a tener que buscar hasta que pueda llegar, como quien dice, una especie de náufrago, una especie de arca de Noé. Va a transitar por medio, digamos, de una nave espacial hasta que tenga un lugar donde caer o un lugar donde pueda vivir. Entonces, hasta ese momento es necesario de que él pueda tener un espacio. Como vemos aquí en el gráfico de 1932, ella va viendo cómo sería la oficina, cómo sería quizás el baño, cómo quizás sería su forma de vida. Es decir, la Tierra quedaría a un lado prácticamente deteriorado y solamente tu nave espacial sería, digamos, tu nuevo ecosistema, tu nueva forma de vida, tu nuevo planeta, como se diría así, ¿no? Al mismo tiempo, también Constantine hizo en sus dibujos estos gráficos de las colonias espaciales. Como no sabemos si vamos a tener, digamos, un lugar donde llegar a caer, quizá Marte, quizá Neptuno, no sean planetas en los cuales el ser humano va a llegar, digamos, a poder tener digamos, una vivencia cómoda o tranquila, que se adapte quizás a su naturaleza o a su morfología, como sigue la planeta Tierra, entonces tenemos que construir nuestras propias casas afuera de la Tierra, porque no siempre vamos a estar dentro, digamos, de una nave espacial. Es así como empiezan los primeros gráficos de lo que vendrían a ser las colonias espaciales, como vendría a ser aquí en su obra de Sueños de la Tierra y el Cielo de 1895. Estos gráficos fueron muy importantes, no solamente en el sentido de la cosmonáutica, ni de cómo, digamos, futuros científicos vayan a tratar de proyectar lo que vendría a ser hoy estaciones espaciales, sino que a nivel artístico también ha generado, digamos, nuevos impactos que los vamos a ver en las siguientes diapositivas.
Bien, entonces, hasta este punto ya hemos visto, digamos, este tipo de retroalimentación, lo que vendría a ser el transhumanismo, la filosofía y lo que vendría a ser el aspecto artístico que quizá Constantin fue elaborando con los dibujos para poder mencionar cómo sería la salida del ser humano. A raíz de estos dibujos, a raíz, digamos, de la carrera espacial suscitada entre la antigua Unión Soviética y lo que vendría a ser el antiguo Estados Unidos, es que cuando ya el ser humano retornó al planeta Tierra, incluso desde mucho antes de que ya haya ido, digamos, al espacio, ya había manifestaciones artísticas, ya la población tenía una visión de cómo sería el futuro espacial, cómo sería el futuro en la sociedad a raíz, digamos, de este estímulo. Al ser humano le das, digamos, un nuevo conocimiento científico y ya el ser humano, la población, empieza, digamos, entre palabras que no sean peyorativas, lo voy a decir así de esa manera, el ser humano empieza a crear una alucinación. Empieza al ser humano, la sociedad empieza, digamos, a exagerar, como se diría, ¿no? Los primeros exagerados en términos totalmente nada peyorativos, sino al contrario, de admiración, lo voy a decir de esa manera, vendrían a ser los artistas. Los tipos de artistas, básicamente los artistas son los primeros, le das un conocimiento científico y a este conocimiento científico el artista, ¿qué lo va a volver? Una ciencia ficción, un surrealismo, una metafísica, como se podría decir, ¿no? Un conocimiento metafísico. Le das algo material, le das un conocimiento objetivo, inmediatamente el artista lo que va a hacer es que llevarlo más allá de la objetividad, llevarlo más allá del realismo. Es decir, a lo físico, el literato, el artista, el pintor, el arquitecto va a crear inicialmente una metafísica, es decir, algo más allá de lo físico. Inicialmente vamos a empezar entonces cómo impactó la literatura, digamos, a nivel de lo que vendría a ser todos estos descubrimientos de la cultura espacial. En este punto, algo que nos ayuda bastante es lo que vendría a ser el retrofuturismo. El retrofuturismo básicamente es esta visión, inicialmente lo mencionan como arte, pero el retrofuturismo, digamos, tiene una connotación tanto filosófica, tanto transhumanista, tanto biológica, es decir, es una alta gama de lo que vendría a ser un abanico de interdisciplinariedad científica, interdisciplinariedad artística, interdisciplinariedad de las ciencias sociales, las humanidades, etc. En este punto, entonces, vamos a enfocarnos con lo que vendría a ser el Ray Punk y el Atom Punk, recordando claramente que dentro de la cultura espacial no solamente se estaba abarcando dentro del pensamiento de los científicos y de la sociedad el hecho de salir del planeta Tierra, sino que dentro también estaba una explotación científica, una explotación tecnológica que vendría a ser la época atómica. Las naves espaciales inicialmente trabajaron con lo que vendría a ser energía nuclear, es decir, que la era atómica, las bombas atómicas, la era nuclear, toda esa faceta de, digamos, de los accidentes, de la industria que básicamente trabajaba energía nuclear, era necesario y estaba estaba a la par de lo que vendría a ser la carrera espacial. En pocas palabras, carrera espacial, época atómica o era nuclear, estaban de la mano, porque la época espacial necesitaba netamente la energía nuclear para que pueda llevar a cabo todo este tipo, digamos, de actividades científicas fuera del planeta Tierra. Entonces, mientras por un lado tenemos nosotros al Raipan, que básicamente es una visión retrofuturista que inicialmente se proyectó por la literatura, antes incluso de la literatura, como hemos mencionado, el conocimiento científico es arrojado, por así decirlo, o es capturado por los artistas. Había la posibilidad de un viaje al espacio. Entonces el artista lo coge y entonces, en base a este conocimiento o esta posibilidad de viajar al espacio, el artista crea fantasiosamente o crea en base a lo que tiene una aplicación metafísica. Más allá de lo que tengo, voy a agregarle mayores adicionales, voy a agregarle mayores posibilidades. Si me han dicho que hay posibilidad de viajar a la luna, de que hay posibilidad de que podamos salir del espacio, ya, entonces yo en mi obra voy a escribir cosas que podrían pasar o que sucederían si esto que ya están mencionando a nivel científico se fuera a dar. Entonces, dentro del Raipan hay esta posibilidad a nivel, digamos, literario, se empezó a realizar obras literarias en el cual el ser humano, una vez que viajaba al espacio, ya tenía contacto, digamos, con otros seres de otro planeta. Ya tenía, digamos, relaciones intergalácticas, ya había, digamos, políticas intergalácticas, quizá como podemos ver en películas como Star Wars, Star Trek, Starship Troopers.
había relaciones quizá con otro tipo de criaturas, con otro tipo de seres. Los logros espaciales servían básicamente como una propaganda política para demostrar la capacidad científica y el potencial militar de un país. En este punto es ahí donde radica, digamos, la carrera espacial de Estados Unidos con la Unión Soviética. Cada uno de ellos peleaba a nivel tecnológico. Yo tengo más tecnología que tú y entonces los países también generaban, digamos, la sociedad miraba, ¿con quién nos vamos? ¿Con el socialismo ruso o nos vamos, digamos, con el capitalismo americano? El socialismo ruso nos está mencionando que puede llegar más allá incluso que Estados Unidos. Entonces, vamos a tener la visión de que el socialismo es una ideología, es una política que va a mover a la ciencia y como va a tener mayores logros, el conocimiento científico en base a raíz de este paradigma o a raíz de esta filosofía económica, política, como queramos llamarle, que podría ser el socialismo o el capitalismo, va a generar mayor felicidad para el ser humano. En pocas palabras, el conocimiento científico en esta etapa era visto como una forma de desarrollo, de progreso, de salir, digamos, de un estado, digamos, nada agradable para el ser humano. Entonces los países competían. Como socialismo, Rusia, te voy a dar, digamos, mira los logros que yo estoy dando. Apoya el socialismo. Estados Unidos, no. Mira, como liberalismo o como capitalismo, yo llegué, quizá, fui el primer, tuve mayores logros con Rusia. El capitalismo es la voz. Entonces había esta lucha, esta competencia. Entonces, dentro de esta competencia también radica, digamos, lo que vendría a ser el Raipan, ¿no? El Raipan mencionaba incluso ahí, ¿no? La posibilidad de que el ser humano, a nivel, ojo, que estamos hablando acá a nivel de literatura, es decir, literatura de ciencia ficción. La literatura se mostraba con posibilidades mayores a las que quizá la cosmonáutica estaba generando. Por un lado, eso vendría a ser el Raipan. Ahora, el Atom Pan básicamente es una literatura de ciencia ficción que dentro del retrofuturismo nos menciona cómo era la Tierra gracias a esta energía nuclear. Esta energía nuclear básicamente nos mencionaba de que se iba a reemplazar al carbón, se iba a reemplazar al combustible, es decir, todos estos materiales o insumos que posiblemente en ese tiempo eran muy caros, con la energía nuclear ya podía ser quizá en el futuro más barato. Así que toda persona iba a lograr tener, digamos, una posibilidad económica de tener un auto, de tener quizá naves espaciales. Es decir, gracias a la energía nuclear, la sociedad miró, digamos, una nueva visión del mundo. Si antes la máquina de vapor, los carros a vapor o las otras tecnologías generaban quizá, digamos, un excesivo precio, ahora con la energía nuclear va a ser todo posible. Y es ahí como el ser humano empieza quizá a nivel positivo, a nivel utópico, va a empezar, digamos, a tener una idea de esperanza gracias a la energía nuclear. Casas voladoras, quizá como vendría a ser el caso de los supersónicos, como vendrían a ser naves espaciales y todo ello. Esta es la parte utópica. Esta es la parte utópica. Utópica haciendo referencia de que esto es una esperanza, algo que tú quisieras que llegue, pero que todavía no está listo, pero que hay algo que te da la esperanza que sí va a suceder. ¿Qué vendría a ser esa esperanza? La energía nuclear. Esa es la parte utópica. Pero ahora pasemos al otro lado de la moneda, que vendría a ser la parte distópica, la parte que tú no quisieras que llegue, pero que sabes que hay una posibilidad de que va a llegar. Y el retrofuturismo y la literatura de ciencia ficción nos abarcan este tipo de dualidad, estas dos caras de la moneda. Utopía, sueño de que este futuro o de que este mundo va a llegar en algún momento gracias a este indicio, energía nuclear. Distopía, de que gracias a este tipo de energía nuclear vamos a llegar a una faceta negativa. Y en esta faceta negativa básicamente aparecen lo que vendrían a ser las catástrofes nucleares, digamos la bomba de Hiroshima, digamos estos grandes accidentes que hubieron dentro de estas plantas nucleares, ¿no? En 1986 y en otros, digamos, en otras fechas y en diferentes tipos de países, ¿no? Y al mismo tiempo de que la sociedad tenía el pensamiento de que si las potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, están teniendo y están trabajando fuertemente la tecnología nuclear, había el temor de que estas sociedades pudieran, digamos, utilizar esta tecnología nuclear contra sí mismas. Ya no era solamente una guerra, recordando de que no solamente estamos hablando de una guerra tecnológica, sino también una guerra netamente ideológica que vendría a ser el socialismo contra el capitalismo en aquellos años, donde prácticamente se estaba desenvolviendo la Revolución Rusa.
Entonces, en este punto se mencionaba, ¿quedará algo del planeta Tierra si esta energía nuclear continúa transitando de esta manera? Ambos países están básicamente en una carrera, pero no solamente en una carrera, sino también en una guerra. ¿La energía nuclear es algo bueno o es algo malo? Por un lado, con el Raypan podemos ver, digamos, en el gráfico, sí es algo bueno, porque inicialmente podemos salir. Con esta energía podemos tener la capacidad de crear una energía necesaria para poder salir del planeta Tierra. Pero ¿qué pasa dentro entonces del planeta Tierra? Con esta energía podemos destruir el planeta Tierra. En pocas palabras, con la energía nuclear destruimos el planeta Tierra y con la misma energía nuclear podemos salir del planeta Tierra. Entonces había estas visiones a nivel, digamos, de la ciencia ficción. Recordando también aquí, por ese motivo puse en este gráfico a lo que vendría a ser Constantine como salida del planeta Tierra. Y al mismo tiempo a Liz Meitner como básicamente una de las pioneras de lo que vendría a ser la energía atómica. Incluso ella misma suena a modo risible. Liz Meitner nos decía, ¿no? Yo no tengo que ver nada con lo que tenga que ver guerras. Como aquí mencionando, yo he sido una de las precursoras en lo que vendría a ser la energía nuclear, la energía atómica, pero que haya sido mal utilizada mi ciencia, que haya sido mal utilizada esta tecnología, esto escapa de las manos. Entonces había esta visión utópica y distópica de estas tecnologías. Por un lado, la visión utópica, salimos del planeta Tierra, un nuevo estado de felicidad. Y la visión distópica, ¿qué es lo que está pasando entonces en el planeta Tierra con lo que vendría a ser la energía nuclear? Hasta aquí vendría a ser la parte de literatura, ciencia ficción y de cómo, digamos, estas manifestaciones del espacio se fueron proyectando a nivel de manifestaciones artísticas. En este punto, por medio de un arte literario o un arte escrito, que vendría a ser la literatura de ciencia ficción. Ahora, la arquitectura espacial. Dentro de la arquitectura espacial también es de gran importancia mencionar este impacto que pudo haber tenido, digamos, digamos, la carrera espacial con lo que vendrían a ser las manifestaciones culturales. La cultura o la arquitectura Gogi. Debemos entender que la arquitectura también se puede mencionar o se puede definir como un arte, de lo que se consideran las artes habitables. En este punto, la arquitectura Gogi, que básicamente se desarrolló en 1940, 1960 en Estados Unidos, mostraba básicamente cómo la sociedad, ya al tener, digamos, la posibilidad o al tener la idea de que se podía salir o que podía haber, digamos, una vida fuera del planeta Tierra, es decir, una visión transhumanista por medio, digamos, de la cosmonáutica, la sociedad empezaba a desenvolverse y querer comportarse como si ya estuviera en el planeta, fuera del planeta. Es ahí donde aparece quizá la arquitectura Gogi, podría también aparecer la arquitectura brutalista, aunque la arquitectura brutalista más que todo se ha definido para hacer, digamos, alusión a lo que vendría a ser el refuerzo de una institución estatal, ¿no? Entonces, dentro de la arquitectura Gogi ya había, digamos, esta posibilidad. Se generaban casas, se generaba, digamos, un arte urbanístico en base a posibles, digamos, desarrollos fuera del planeta Tierra. Casas que tengan, digamos, algún tipo de arquitectura, que hagan alusión quizá a algún platillo volador, que hagan alusión quizás a algún puerto espacial. Y esto básicamente fue aprovechado también por una industria, que vendría a ser la industria de dibujos animados, como es el caso de los supersónicos. Es decir, en supersónicos básicamente vemos cómo era la arquitectura Gogi. Algo que se tiene que tener en cuenta que también, aparte de tener, digamos, la carrera espacial, al mismo tiempo estaba la energía nuclear, como hemos mencionado, y al mismo tiempo también se estaba desarrollando lo que era la cultura del automovilismo. Todo lo que viene a ser la cultura del automóvil se estaba desarrollando potencialmente, porque ya, es decir, la tecnología había avanzado tanto, incluso Ford había querido utilizar la energía nuclear, parte para crear una especie de mini reactor nuclear para poder, digamos, crear un vehículo en base a energía nuclear. La carrera tecnológica estaba muy, pero muy fuertemente avanzada y esto afectó también en la industria automotriz. La industria automotriz inicialmente empezaba a querer trabajar vehículos que tengan, digamos, un motor lo más económico posible. Acordémonos esa parte. Fuerte relación tecnológica, fuerte industrialismo, básicamente la sociedad lo miraba como más accesibilidad a la tecnología. Y si la tecnología es más accesible, todo tipo de persona o la población va a tener, digamos, derecho y acceso a una tecnología incluso más allá de la que nosotros podamos imaginar. A nivel, digamos, de la arquitectura Gogi, como podemos ver,
incluso no solamente se trataba de una arquitectura de exteriores, sino también de una arquitectura de interiores, es decir, cómo puede ser, digamos, una casa dentro. Ya no solamente quizá como era un banco, como era un colegio, quizás en las nubes o quizá fuera, digamos, del planeta Tierra, ¿no? Sino también cómo sería por dentro. Entonces, por dentro, los diseños de interiores a nivel arquitectónico ya tenían este tipo de estructura. ¿Para qué? Para que la sociedad ya sintiera que ya estaba en el espacio. A pesar que no había salido del planeta Tierra, tú ya puedes sentirte en el espacio, dentro, digamos, de la arquitectura de interiores. No solamente arquitectura de exteriores, sino también a nivel de arquitectura de interiores. Hasta aquí vendría a ser el impacto artístico por medio, digamos, de un arte habitacional que sería la arquitectura, como una consecuencia a partir, digamos, de los conocimientos o de la cultura espacial, ¿no? Ahora, incluso esta arquitectura Gogi nos menciona Langseng Olsen, ¿no? Fue un mañana que nunca fue. La población inicialmente se imaginaba aviones tipo los supersónicos, bancos, digamos, por las lunas, naves, incluso se podía hablar incluso de tráfico de vehículos, un tráfico, digamos, de carretera, tráfico vehicular, prácticamente en las lunas, ¿no? En la luna, prácticamente en las nubes. Es decir, ya se imaginaba todo este tipo de tecnología como si fuera una especie, digamos, de posibilidad, un alcance. Incluso acá, como bien claro nos menciona Lance del Olsen, ¿no? Una mañana que nunca fue, es decir, una esperanza que a las finales nunca terminó de llegar. Inicialmente, como hubieron estas problemáticas, accidentes dentro, digamos, de la carrera espacial, la población entonces de este impulso, esta ilusión que tú le habías dado a la sociedad de que el ser humano puede viajar a la luna, puede, digamos, salir del planeta Tierra, con estos accidentes que ocurrían y estas imposibilidades también, digamos, porque estas materias primas para poder llevarse a cabo eran básicamente muy costosas, es decir, la carrera espacial empezó a ir decayendo poco a poco. Entonces, este decaimiento de la carrera espacial fue creando una especie de decepción a la sociedad. Ya no voy a tener ese futuro que yo en algún momento pensaba. Ya los autos voladores no va a haber, y es ahí donde la población empieza a mencionar: me he apresurado, me he ilusionado muy pronto, más rápido de lo debido. Ahora, dentro del arte sonoro, en este punto ya ingresamos a lo que vendría a ser, digamos, la parte de la música, la parte, digamos, de la tecnología dentro de lo que es materiales para lo que viene a ser la proliferación musical, el arte sonoro, cómo la cultura espacial básicamente impactó en este punto. Como básicamente ya era posible viajar al espacio y era posible tener, digamos, contacto extraterrestre, ya la población, los mismos artistas, la misma población se ponía a preguntar, ¿no? ¿Cómo era, digamos, ¿no? El sonido en el espacio? ¿Qué ruidos quizá podrán hacer los seres de otros planetas? O lo que también se puede considerar como música alienígena, ¿no? De ahí que quizá en algunas imágenes de música electrónica, música trance o música espacial también la llaman, sale, digamos, estas figuras de seres o criaturas extraterrestres, ¿no? Música alienígena, ¿no? Entonces, aquí inicialmente para poder obtener este tipo de sonidos, hubo la necesidad con los accesorios análogos, una guitarra, un saxófono, una batería, ya no podías, digamos, realizar sonidos que tengan este sonido virtual, este sonido que te haga sentir que estás en el espacio o que estás, digamos, en otro mundo, no era posible. Y es ahí donde aparece este instrumento llamado el sintetizador. Con el sintetizador básicamente podías imitar muchos instrumentos, digamos, al mismo tiempo que podías imitar esos instrumentos, podías aumentar su frecuencia, podías aumentar sus ondas, podías sintetizar sonidos que no podías realizar con instrumentos análogos. Este sintetizador básicamente apareciendo su difusión en 1964, aunque esto de acá tiene raíces mucho más predecedoras, pero vayámonos, digamos, a la época donde se puso de moda, 1960, 1970, permitía realizar este tipo de sonidos. Y dentro de este tipo de sonidos, gracias al sintetizador, es que aparecen nuevos géneros, como el synth pop, el new wave, el dark wave, el synthwave, la música electrónica, la música new age, mencionando quizá dentro de ellos grupos que hoy en día tienen, digamos, su fama
digamos, géneros musicales que solamente hoy en día fueron posibles gracias a la creación del sintetizador, ¿no? Como el caso de una banda, digamos, ¿no? Depeche Mode. Depeche Mode básicamente es considerada como New Wave, como Dark Wave, incluso algunos otros como New Age, ¿no? O como música electrónica incluso. Entonces, todos esos géneros le deben la vida, le deben su fama, le deben su existencia al sintetizador, porque básicamente el sintetizador fue raíz, fue básicamente la esencia para muchos estilos musicales que más adelante se fueron creando. Ahora, dentro del arte pictórico nosotros nos basamos a lo que vendría a ser el arte, cómo yo reflejo, cómo yo manifiesto mi idea fantasiosa, si lo queremos llamar en este punto, de cómo serían otros mundos. Inicialmente dentro de las ponencias creo que también un ponente de Perú, si no me equivoco, había mencionado, se dedicaba a lo que era artes visuales, lo cual básicamente voy a tratar de repetir en este punto. Y en este punto es algo bien importante el retrofuturismo de nuevo. El retrofuturismo nos ayuda bastante a poder, digamos, clarificar o poder expresar cómo vendría a ser, digamos, las imágenes a nivel, digamos, a nivel espacial, ¿no? A nivel, digamos, de esa cultura espacial. En este punto del retrofuturismo, el cyberpunk utiliza también este tipo de gráficos, utiliza esta connotación de vincular a la tecnología, vincular la cultura espacial, vincular todo este tipo, digamos, de relevancia, de conocimientos de cómo era afuera, el color morado como expresión, digamos, del azul y el rojo. Justamente aquí también hay una dicotomía y una visión dialéctica bastante clara. El rojo como socialismo y el azul como prácticamente el color, digamos, su color de la libertad por medio del color de Estados Unidos, básicamente crea un morado. Y es inicialmente el color morado, o es el color que básicamente se lo hace como una expresión de demostración o manifestación de cómo sería, digamos, el universo. El universo tiene partes oscuras, azul oscuro, partes rojas, unas partes quizá un poco más crema, como la Vía Láctea por ahí, pero termina generando, digamos, la unión de todo ello, partes moradas. Entonces, este color morado, que también tiene una explicación dentro de las neurociencias como un color metafísico, un color que está básicamente más allá de lo natural. Inicialmente se menciona que dentro de la naturaleza el color morado es uno de los colores que muy, pero muy poco se puede lograr. Normalmente el morado se lo asocia con algo místico, con algo metafísico, con algo, digamos, extranatural, si podemos querer llamarlo de esta manera. Y el morado, entonces, curiosamente, es un color que demuestra básicamente toda esta visión, esta cultura espacial. De igual manera, el retrofuturismo, el ray punk, el atom punk, el cyberpunk, el diesel punk, el steampunk y todos los otros punks habidos y por haber denotan la importancia del color morado, la importancia del rojo y la importancia del azul como colores primarios para que pueda alcanzarse, digamos, esta conjugación de colores. Bien, entonces incluso misma, en la época de los 80, época de 70, cuando los VHS surgieron, los cassettes tenían inmediatamente esta forma de hacer su publicidad. Los cassettes de VHS tenían sus estuches y estos estuches básicamente, como se puede ver en las imágenes, mostraban una visión intergaláctica, una visión, digamos, planetarias. Como podemos ver, en muchos de estos estuches de cassette se puede ver figuras de pequeñas esferas de colores que vendrían a ser representación de los colores. Estos pisos encuadrados, que vendrían a ser básicamente las dimensiones en las cuales se desenvuelven. En pocas palabras, ya la cultura a nivel pictórico, a nivel, digamos, de arte pictórico, gráfico, todo lo que nosotros queramos llamar, estaba prácticamente impregnada la cultura espacial. Ahora, por último, las artes plásticas y dibujos animados. Hanna-Barbera, durante este tiempo, justo aparece en esas épocas, 1957. Recordando, digamos, de que la carrera espacial surgió básicamente en épocas de quizás 1940 a 1970 aproximadamente. Entonces Hanna-Barbera, dentro de este contexto, aplicó básicamente un nuevo tipo de producción, lo que vendría a ser los Picapiedras, lo que vendría a ser el fantasma del espacio. Acá podemos ver, por ejemplo, el fantasma del espacio, quizá lo podemos hacer una asociación aprovechando de que el ser humano tenía la posibilidad de llegar a otros planetas, que podía, digamos, tener paseos intergalácticos. Saquemos una serie, saquemos un dibujo en base a ese tipo de esperanzas. Habíamos mencionado también acerca de la cultura del automóvil que se estaba desenvolviendo en aquellos años. Ahí tenemos lo que vendría a ser los autos locos.
tenemos lo que vendría a ser la época atómica, la era nuclear, como habíamos mencionado. Saquemos un programa que familiariza a la población, en este caso a los niños. ¿Tenemos a quién? A la hormiga atómica, que supuestamente la hormiga atómica se ve con 2 brazos y 2 piernas, que supuestamente se menciona que esto a qué se debe, que tiene 2 brazos y 2 piernas, que cayó una bomba atómica y la hormiga prácticamente mutó. En vez de morir la hormiga mutó, se volvió más fuerte, bueno, le volaron algunos brazos, le volaron algunas piernas, pero inmediatamente está ahí, la hormiga atómica. Y obviamente los supersónicos, que básicamente los supersónicos muestran una visión no solamente de la arquitectura Gogi, sino también la visión de esta posibilidad de que los seres humanos o de que la sociedad ya podía vivir en los aires. Y la visión de los picapiedras también tiene una visión similar, porque también los picapiedras tienen una explicación de que cómo es posible de que los picapiedras, siendo una cultura tan, pero tan rudimentaria, pueda celebrar la Navidad, tenga autos, tenga oficina, tenga todo lo que quizá una sociedad moderna, una sociedad estructuralizada pueda llegar a tener. De ahí que sale la profecía de que los picapiedras eran básicamente una población que debido a tanta guerra nuclear, debido, digamos, a todo ello, terminó en decadencia y tuvo que volver a sus raíces en las primeras civilizaciones, lo que vendría a ser unas civilizaciones antiguas, rudimentarias, pero con el conocimiento ya, digamos, de todos los tipos de tecnología que hasta esa fecha habían llegado a tener en la antigüedad. Es decir, ya no era básicamente una sociedad tecnológicamente desarrollada, sino una sociedad con una tecnología muy, pero muy desgastada debido a que en lugar de avanzar, terminó retrocediendo. Pero la población de estos seres humanos no ha llegado a retroceder, sino que se adaptaron a lo que vendría a ser esta época de piedra. Muchas gracias, espero no haberlos cansado bastante con estas visiones y estoy dispuesto a poder responder las preguntas que puedan considerar necesarias.